Vamos a empezar en esta noche, hermanos, acá juntos con los hermanos y todos los que se han de comunicar en esta hora para tener un tiempo de la palabra del Señor que nos fortalece, nos edifica, nos ayuda, nos conmueve y todo es la palabra del Señor para nosotros, ¿verdad? Es la sabiduría de Dios, estaba diciendo hace estos días. Y vamos a empezar entregando este tiempo a nuestro Señor. Padre Santo, hermoso Dios, te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, en que podemos abrirla, oh Dios, con libertad y leer y reunirnos, y también por los medios de comunicación, Señor, podernos estar unidos, compartiendo tu palabra y gozándonos, Señor, de las maravillas que tú haces y eres. Y sabiendo, Señor, que tiempos buenos y tiempos malos podemos pasar, pero de tu mano, Señor, todo se convierte en bueno. Te damos gracias, oh Dios, la gloria sea para ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable, nos abra el entendimiento y sea aplicada la palabra a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba recordando a Pablo, que Pablo andaba por Tesalónica, y antes estábamos justamente hablando con el pastor Luchito, hablando de Pablo, sus viajes eran por Tesalónica, ¿no? Y me dio una emoción de conocer Tesalónica, algo así, ¿no? Y de ver cómo un siervo de Dios le daba su mandato a otro joven, y le daba pues ese manto, ¿no? Que para que predique en Tesalónica. Y hablamos de Pablo, que Pablo andaba por Tesalónica. Y viendo y recordando a Pablo, Pablo es un ejemplo, pero tremendo en la palabra de Dios, desde su conversión, ¿verdad? Todos sabemos cómo se convirtió Pablo, cómo Dios lo tocó en una de sus persecuciones a los cristianos. Lo que estamos viviendo o lo que están viviendo en esos lugares, siempre están con esa persecución desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy. Y Pablo sufre bastante en cuanto a la persecución, y él es tomado preso, llevado preso, perdón, y en medio de lo que él se va preso, Pablo, también pasan cosas en el mar, perdón, ¿no? Entonces dice que ahí lo están llevando a Pablo en una embarcación, ¿no? En una nave, y están llevándolo, pues, y están atravesando por muchos lugares, navegando por muchos días, y dice que había tanta tempestad que dice la palabra de Dios que a duras penas estaban llegando a los lugares, ¿no? Esto está en Hechos 27. Y esto está pasando enseguida que él ha sido tocado por el Señor, y dice que viene a ser pues había una tempestad fuerte en el mar, y dice la palabra del Señor en Hechos 27:13, dice: y soplando una brisa sur
pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de fuerzas para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué tal? Todas las travesías de Pablo son tremendas. Dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. ¿Qué tal? Yo quiero que mientras que voy leyendo vayan entendiendo tremenda palabra, tremenda situación en donde Pablo se pone ahí valiente en medio de la tempestad y dice: por tanto, varones, tened buen ánimo. Están perdiéndolo todo, y dice que hasta las esperanzas de vida estaban perdiendo, pero Pablo les dice: varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Qué tal fe? Nosotros tenemos que crecer en fe. Todavía no hemos pasado esa tempestad. Las tempestades que nosotros vemos en la palabra de Dios, que son físicas, terribles en medio del mar, nosotros llamamos tempestades a cositas que nos van pasando y que nos estamos ahogando, como dicen la frase, no en un vaso de agua, por decirlo. Pero este hombre, en medio de tal tempestad, con que todos ya estaban sin esperanza de vida, les dice: tened buen ánimo, porque yo, ¿qué dice? Confío en Dios, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. ¿Cuántos podríamos confiar de esa manera? Si Dios me ha dicho, lo va a cumplir. No cuando yo quiera, sino cuando Dios vea el momento. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. Venida la decimacuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas,
y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Debe haber sido que la noche se les hacía larguísima, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado momentos de insomnio? Por ejemplo, ¿no? Se hace larguísima la noche, de repente te dio insomnio media hora y tú piensas que has estado 4 horas sin dormir. ¿Cómo sería estando en este momento de tanta angustia y, y estaban con ellos ansiando que se hiciese ya de día y están toda la noche, dice la palabra de Dios, dice ahí no había sol, ni luna, ni estrellas, no había nada, era una oscuridad, en la oscuridad, ¿no? Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Es como para decir plop. Sí, tenían para salvarse. Porque no perdamos lo que sabemos que Pablo y con muchas personas estaban siendo ellos presos, ¿no? Entonces, dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. 14. Sin comer nada, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esto está tan grande como para subrayar la fe de Pablo. Él está tan seguro. Eso es lo que a nosotros nos falta, de que nosotros nos agarremos de la palabra de Dios, que Dios lo ha dicho y yo lo creo. Entonces, eso es lo que falta. Y como les dice, ¿no? Dice, os ruego que comáis por vuestra salud. Nosotros tenemos que ver en esta palabra. Ellos están en medio de la tempestad, están a oscuras, están con unos vientos terribles. Sus salvavidas lo cortan y se va a la deriva. Ya no tienen a dónde, no sé, de repente saltar. Y están, dice, lo dejaron perderse al esquife. Entonces, ahí empieza a amanecer y les dice, coman. Encima estaban sin comer ya varios días. Y les dice, cuiden, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Estaba en medio de la tempestad. ¿Cuántos estamos en medio de problemas y angustias muchas veces? Y pensamos que nadie nos va a poder ayudar. Pensamos que nuestro problema es el peor que hay. Nadie más lo ha sufrido. Y uno está ahogándose en ese problema y a veces todavía cerrada la boca sin decir nada. Y dice, ni un cabello va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. No eran 10.
Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa. Pero, dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada. Quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Seguía la violencia, seguía los aires. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué tal relato de un momento difícil? ¿Y qué tal fe de Pablo y la mano poderosa de Dios? Yo creo que cuando nosotros leemos, a mí me hubiese seguido seguir leyendo el 28, porque el 28 o sea, yo quiero decir que este hombre que decidió servir al Señor con todo su corazón, y le viene todo lo contrario. Nosotros podemos ver, si nosotros volteamos nomás la hojita, ahí está: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí nomás está lo que Pablo fue llamado, lo que Pablo fue curado, y lo que él empieza el ministerio sirviendo al Señor, y viene todo encima. ¿Cuántas veces uno sirve al Señor y le vienen muchas cosas difíciles y uno quiere escapar de lo que Dios ha dicho que hagamos? O simplemente no se hace lo que Dios dijo que hagamos, ¿verdad? Y Pablo es un ejemplo de siervo de Dios tan grande. Ahora, lo que yo quiero decir, ¿no?, es cuántos peligros está él viviendo a raíz de servir al Señor. Y vemos nosotros, ¿no?, tempestad, oscuridad, hambre, el temor. Se iba ya la nave ¿cómo se llama?, a destruir. Los vientos eran tan fuertes que ya un poco más partía la nave. Y Pablo está ahí creyéndole al Señor y escuchando su voz y hablándole, por más que estaba soplando ¿cómo se llama?, el viento, que ya lo sacudía, y comenzó a haber ya muchas dificultades en esta tempestad. Pero Pablo les comienza a decir: tened buen ánimo. ¿Quién de nosotros podríamos entender esta palabra en medio de las dificultades que vienen cuando uno sirve al Señor? Y decir: no, yo voy a tener ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida.
Dice, nada, nada vas a perder, nada. Ninguna vida se va a perder, sino solamente la nave. De repente, cuando uno sirve al Señor, hasta podemos perder nuestras cosas materiales. Yo siempre, muchas veces he dicho, ¿no? ¿Por qué algunas personas me dijeron, ¿por qué Dios, yo no me he portado tan bien? Dice, ¿por qué Dios me tiene con vida? Yo siempre digo, porque Dios tiene propósitos, porque Dios ha invertido su sangre, ha escogido, y lo que escoge Dios no lo va a soltar, dice la palabra. Nadie los arrebatará de mi mano. Y aún veamos que las cosas son difíciles, el Señor dice, ten ánimo, porque nada te va a pasar. Aún estaban sin comer. Y Pablo les dice, en medio de todo, les dice, coman para que estén fuertes. Y luego les dice, tener buen ánimo. Yo quisiera que esa palabra la recordemos en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles. Podamos recordar esta palabra, ten buen ánimo. Entonces quiere decir que cuando comenzamos a tener un poco de problemas, el ánimo se nos cae, el ánimo se nos baja, ya no somos los mismos. Entonces, en la palabra de Dios hay una exhortación de tener buen ánimo, pues no habrá nada que vas a perder, tu vida va a seguir, Dios te va a guardar, ¿verdad? Amén. Podemos perder cosas, pero tu vida te la guarda el Señor, porque las cosas te las vuelve a dar. Y le dice, lo más hermoso que podemos leer acá, ¿no? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Cuántos de nosotros oramos de noche? Y al día siguiente debemos de tener buen ánimo porque esa noche el ángel de Dios va con nosotros. A veces no entendemos. A veces no lo entendemos y nos olvidamos. A las 9 de la mañana ya nos hemos olvidado. Porque el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, pon tu nombre. Pon tu nombre. Ay, qué hermoso. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros somos de Dios. Y si es Dios el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, entonces nada nos va a pasar cuando nosotros estamos con Él. Entonces, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién puede decir eso? Él está dando un testimonio y le está diciendo Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea que al testimonio y a la fe de Pablo y a él decirles no tengan ánimo porque Dios
quién soy y a quién sirvo, está diciendo aquí, no temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante César porque Dios tenía planes, Dios tiene planes. Muchas veces nosotros retrocedemos o nos vamos o no hacemos lo que Dios ha dicho cuando Él tiene planes. ¿Cuántas veces perderemos los planes de Dios? Y a raíz de Él estar ahí y dar ese testimonio, Dios le dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, todos iban a creer. Eran 280 y... ¿Ah? ¿6? 276. 276. ¿Yo qué dije? 80. Y con los 10 que están acá estaba contando yo. Entonces, les dice, ¿no? Tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces él está dando un testimonio de una seguridad de lo que Dios le ha dicho. Entonces nuestras oraciones que nosotros tenemos, una intimidad con Dios y estamos en una obediencia e intimidad con Dios, en obediencia sirviéndole y andamos en oración, no temas. Ahí pon tu nombre. No temas, no temas, porque yo, dice el Señor, está contigo. Entonces, y la seguridad, ¿no? Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Confianza, confianza. Es lo que más falta al pueblo de Dios, confiar en ese Dios, y uno va confiando cada día en cada cosita que tenemos, ponerlo en las manos de Dios, decírselo a Dios, hablar con Él. Ahí va a ir creciendo la confianza, porque si no, ¿cómo podríamos confiar? Entonces ellos se quedaron, dicen, se iban a quedar en una isla y fueron llevados a través del mar Adriático a la medianoche. Ya vieron que estaban cerca de tierra y ahí ya comenzaron les dice para comer. Todos dice que ya teniendo mejor ánimo, gracias a Dios y a su siervo que confiaba en Dios. ¿Cuánto Dios nos quiere utilizar para que mucha gente conozca a Dios? Por la fe que tú tengas en Él y la puedas demostrar. Hablamos de frutos del domingo y la fe es con frutos. Se van a ver los frutos de la fe. Y mucha gente va a conocer a Dios por esa fe que nosotros vamos a infundir en las personas. Y vamos a dar de testimonio. Entonces dice que todos comieron también, ya les vino el ánimo, ¿no? Entonces todas esas personas en la nave, 276, y ya satisfechos, ya estaban ellos tranquilos, ¿no? Entonces, dice que ellos ya se fueron. Dice que empiezan los vientos tan fuertes, ¿no? Dice que cuando van ahí a la isla y se encallan ahí, dice que la popa se abría con la violencia del mar, tanto así que acordaron matar a todos los presos para que ninguno se fugase. Uno de los presos era Pablo, y todavía preso, ¿no? Muchas veces Dios nos quiere utilizar en cualquier lugar,
Dios es Dios y todo lo que nos pase es por alguna razón que Dios lo está permitiendo, porque a veces lo que nos pasa a nosotros es para salvar a otro y a veces no lo entendemos. Qué cosa tan hermosa. Y dice pues, ¿no? Que querían matar y cómo Dios pone su mano, ¿no? Entonces dice, pero el centurión, ¿qué había puesto Dios en el corazón del centurión? Salvar a Pablo. Dice que eran 276. No me estoy equivocando, ¿no? No, eran 276 personas. De 276, el centurión cambió, evitó lo que estaban los soldados queriendo hacer por salvar a uno que confiaba en el Señor. Si confías en el Señor, Dios te va a usar, Dios te va a salvar, Dios te va a cuidar. Amén. Y no solo a ti, porque tú vas a hacer bendición a muchas personas. Amén. A tu entorno, a tu alrededor. ¿No? Entonces ahí dice que mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás en tablas parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, y tal como Dios lo había dicho, ni uno se pereció, ni uno murió. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de Pablo, el Dios mío, el Dios tuyo. Él es nuestro Dios. Qué hermoso saber lo que es Dios cuando nosotros confiamos en Él, somos obedientes. Él ha dicho que somos de Él, Él es santo. Entonces, ¿cuánto más nosotros obedecerle, morir a nosotros mismos por amor a Él que tanto nos ama? Y lo que hizo con Él, lo hace contigo y conmigo. Amén. Amén. Dios es grande. Amén. Decía yo que me da unas ganas de seguir con el 28, pero lo seguiremos en la siguiente vez, porque es una cosa tan hermosa lo que Dios guarda a los hijos que le aman y le obedecen. Y más, Pablo lleno del Espíritu Santo. Entonces, ese es un punto tan importante que el Señor nos ha dejado a su Espíritu. Y si nosotros lo anhelamos, lo buscamos, ser llenos del Espíritu, vamos a escuchar a Dios, vamos a hacer, el Espíritu Santo nos va a revelar a nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, y vamos a crecer en fe, en esa confianza a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es tan hermosa, ¿cómo puedo decir? Tanto alimento para nuestro espíritu, tanto ánimo, Señor, para nosotros ser valientes y confiar en ti, Señor. Ay, Señor, eres tan hermoso, tan grande, tan poderoso, alabado seas por siempre. Te pido, Dios, que todos los que han escuchado y escucharán crezcan en fe. Señor, podamos ser ese pueblo, Señor, que tú quieres que seamos, hijos confiando en ti, como nuestro Padre bueno que nos protege, que nos guarda, que nos cuida. Gracias te damos, oh Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que el que esté pasando momentos difíciles, Señor, tú le des esa confianza. Y en estos tiempos, Señor, de tanta bronquitis y tantas cosas que está dando, Señor, tu mano poderosa esté y la sanidad descienda. Gracias te damos, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Mañana es miércoles, así que estamos a las 6 de la tarde en la casa de oración, en la calle Unión 102, en San Martín, como todos ya conocen. Ahí estamos y estaremos gozándonos, alabando a nuestro Señor. Hasta mañana.